esperanza está en Dios hasta el final. Hoy domingo estamos cerrando 7 días de ayuno y oración. 7 días donde le hemos pedido al Señor que nos sumerja en el río de su Espíritu. Y ese sigue siendo el llamado del Señor. Ese sigue siendo la invitación de Dios para ti, para mí, para cada uno, para que nos sumerjamos en el río de su Espíritu. Cada vez que la palabra de Dios habla de el agua, se está refiriendo al Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Salen ríos de nuestra vida, nos convertimos en una fuente que salta para vida eterna. Y el Señor dice, le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua del pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed, sino será en él una fuente que salte para vida eterna. Y esta mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. Que hoy sea ese nuestro clamor: Señor, dame del agua de tu Espíritu. Yo quiero beber esa agua, pero aún más, Señor, yo quiero sumergirme. Yo quiero estar en el río de tu Espíritu. Como dije hace un momento, estamos comenzando en este mes un llamado del Señor a nosotros para cuidar nuestros niños, para enseñarles desde pequeño lo que es servir al Señor. Todos los que estamos aquí tenemos algo que ver con niños, sean nuestros hijos, nuestros sobrinos, pueden ser nuestros nietos, pero hay niños en nuestro camino, en nuestra casa. ¡Qué responsabilidad! Que el Señor dice: eso le corresponde a ustedes, enseñarles, mostrarles, que aún desde el vientre sean llenos con el Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39, la palabra del Señor nos cuenta algo que pasó cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, fue a visitar a su parienta Elizabeth. Y Elizabeth estaba esperando un bebé. Era un varoncito que estaba esperando a ella. Pero me impresiona lo que dice la palabra de Dios. El bebé que estaba esperando era Juan el Bautista. Y cuando leo aquí dice: en aquellos días se levantó María y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Se imaginan esto, hermanos? Fue llena del Espíritu Santo, y su bebé que estaba dentro de ella también fue lleno del Espíritu Santo. Hijos llenos del Espíritu Santo aún desde el vientre. Hijos llenos de la gloria de Dios aún desde el vientre de la madre. Consagrados al Señor. Luego más adelante en el versículo 62, cuando nació Juan el Bautista, nos cuenta la Biblia que Zacarías estaba mudo durante todo el tiempo que estuvo esperando Elizabeth, su hijo. Pero dice en el versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y él, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca
y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Aleluya. Recibió esa llenura, ese toque del Espíritu Santo. Nació, fue impactado en una forma especial. Tanto que los que estaban allí decían: Dios tiene algo especial para este niño, Juan. Y en el versículo 76 nos dice que, Zacarías, su padre, dice que fue lleno del Espíritu Santo y empieza a hacer una oración tan preciosa delante del Señor. Dice en el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Allí, ahora el papá lleno del Espíritu Santo, Elizabeth llena del Espíritu Santo, Juan el Bautista, el hijo lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué profetizó? Bueno, hay una oración muy linda, pero dice en el versículo 76, le da una profecía a su hijo. Y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por las entrañables misericordias de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Aleluya, amén. Niños llenos del Espíritu Santo, sus padres llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros hacer? Pues ser llenos, estar sumergidos en el río del Espíritu de Dios. En esta semana de oración, de estos 7 días de oración y ayuno, estuvimos meditando en Ezequiel capítulo 47 de la palabra del Señor. Y es una historia muy interesante que viene sobre el profeta Ezequiel. Y dice la palabra del Señor, no vamos a leer, pero dice que el Señor lo hizo ir hacia la entrada de la casa de Dios, hacia la entrada del templo. Cuando él estaba allí frente a la casa del templo, él vio que por la puerta estaba saliendo agua, un río. Y él se asomó y vio que era del altar de Dios, del altar del Señor estaba corriendo un río que fluía y fluía. Y dice, cuando yo vi esto, pues quedé impresionado allí a orilla mirando ese río que estaba allí. Pero entonces dice que el ángel del Señor le dijo: ven, entra a mi río, entra al río. Entonces dice Ezequiel: yo entré y me llegó el agua hasta los tobillos. Entonces el ángel midió otra vez 1000 codos, 300 metros, y le dijo: sigue, no te quedes ahí solamente sintiendo el agua en tus tobillos, sigue. Y él siguió y el agua le llegó a las rodillas. Y luego midió otros 300 y le dijo: sigue. Y subió y entró y el agua le llegó ya a la cintura. Y luego le dijo: no te quedes ahí, sigue caminando, sigue metiéndote más profundo, más. Y midió y entró el agua al agua y el agua le llegaba a los hombros, a los lomos, dice la palabra de Dios. Pero luego le dijo: no te quedes ahí, quiero que entres más. Así que él siguió caminando 300 metros más. Y dice: y ya no podía
tocar el piso, tenía que nadar en el río del Espíritu, en el río de Dios. Mis amados hermanos, hay personas que solamente se paran a la orilla a ver la manifestación de Dios, a la orilla del río, a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta. Dicen: qué lindo, qué poderoso, qué grande es Dios. Y ven el río de Dios correr, el río del Espíritu de Dios correr, pero no se meten al río. Algunos dicen: yo sí voy a entrar. Entonces entran y el agua del río de Dios le llega a los tobillos, y ahí se quedan por años a veces diciendo: sí, yo siento la gloria de Dios, la presencia de Dios, ahí estoy feliz, contento. Pero el Señor está diciendo: sigue, sigue. Y algunos siguen más adelante del río de Dios, y el agua le llega a las rodillas. Cuando la palabra de Dios hace referencia a las rodillas, está haciendo referencia a la oración. Hombres y mujeres que doblan su rodilla delante del Señor. No es mucho el porcentaje de personas de la iglesia que oran. Se calcula que menos del 10%, cuando se invita a la oración en una iglesia, vienen de los creyentes, de los que asisten. Es muy bajito. Pero ahí están, han caminado, han avanzado, han seguido un paso más adelante y doblan sus rodillas. Y cuando doblan sus rodillas, el Señor es precioso. Empiezan a suceder cosas extraordinarias. Cuando hay ayuno y oración, viene una respuesta poderosa de Dios. ¿Y qué sucede? Allí en su guía del mensaje encontramos que cuando nos sumergimos en el río de Dios, cuando empezamos a caminar en el río de Dios, el sumergirnos en su río trae respuestas de Dios, trae liberación, trae sanidad, trae provisión, trae dirección del Espíritu Santo, trae vida abundante, trae santidad a nuestras vidas. Así que cuando doblamos nuestras rodillas y empezamos a clamar en oración, el Señor dice: no hay ninguno de ustedes que haya orado sin que reciba la respuesta a su oración. Clama a mí, dice el Señor. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El salmista dice: este pobre clamó al Señor y el Señor le respondió. Y el Señor dice: aquí mi oído no se ha cerrado, ni mi mano se ha encogido, no, está extendida. Mi oído está abierto para la oración a mis hijos en este lugar. Claman lo justo y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. La oración es un recurso precioso que el Señor nos ha dejado. La oración tiene poder porque es Dios que actúa dando respuesta a aquellos hombres y mujeres que han entrado con el agua hasta las rodillas y se mueven en el río de Dios. Pero el Señor te dice: no te quedes ahí, ven más adentro. Y entonces caminan más y empiezan a decir: Señor, sí, yo te entrego parte de mi vida. Y el agua le llega a la cintura. Bueno, llega hasta la cintura, ya el Espíritu de Dios está manejando parte de su vida. Dice: Señor, de aquí para abajo, mis piernas, a donde voy, de aquí para abajo. Pero Señor, de aquí para arriba no vayas a meterte en lo que es mi corazón. Eso lo manejo yo. Mis brazos, lo que yo haga, eso yo. Mis lomos y mi cabeza, lo que yo pienso, eso lo manejo yo. Pero le sueltan al Señor por lo menos una partecita de sus vidas, de sus decisiones. Pero el Señor te dice: no te quedes ahí, más, sigue más adentro. Entonces el agua llega aquí a los hombros,
a los lomos. Los lomos en la palabra de Dios representan la fuerza del hombre. Ahí están los músculos más fuertes del hombre, ¿verdad? Ahí están en sus lomos. Ahí es donde llevamos nuestras cargas. Allí es donde cada uno de nosotros nos angustiamos y decimos: yo llevo mi carga. Cada uno lleva su carga, cada uno carga su cruz. Y llevamos esas cargas. Pero el Señor te dice: entra en mi río, porque yo no quiero que tú seas quien lleves tu carga. Yo quiero llevarla. Y es cuando uno dice: Señor, pero es que esto no te lo puedo soltar porque yo tengo el control. Y el Señor te dice: es que no es en tus fuerzas. A partir de este momento será en mis fuerzas. Ya no luches más tratando de sostenerte con tus lomos, con tus fuerzas. Y es que cuando uno está en un río, hermano, bueno, de pronto maneja el río cuando viene por ahí aquí hasta la cintura, pero ya cuando el agua le da el cuello a uno aquí, ya uno empieza como a moverse para un lado y otro, porque el río es fuerte, y más el río del Espíritu de Dios. Tiene una corriente poderosa. Entonces el Señor empieza a confrontarnos: o sueltas tus cargas, o las sigue tú luchando ahí, tratando de mantenerte, y sueltas tu vida, sueltas lo que tienes ahí en tus hombros, y empieza a ser confrontada nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. O vivimos en temor: ¿qué voy a hacer? Pero el Señor nos dice: más, entra más en el río de mi espíritu. Y entonces uno empieza a caminar y entra en el río del Espíritu y ya le cubre. Ya los pies no están sintiendo el piso. Entonces nos sentimos como que no estamos en el control de la situación. Como que el río es el que ahora nos está manejando. Que ya no tenemos control a dónde ir y hasta dónde ir, sino que nos toca soltarnos en el río de Dios y empezar a nadar y empezar a dejarnos llevar por el río de Dios. Ahí es cuando el Señor dice: suéltate, yo tomo la decisión, yo te digo en qué dirección ir, yo te doy mi consejo. Ya no podemos luchar, ya nuestros pies nos tocan el piso, ya nuestros pensamientos están bajo la cobertura del Señor. Mas sin embargo algunos dicen: no, yo voy a luchar. Muy diferente nadar en una piscina que nadar en un río, ¿no? Totalmente diferente. Uno en la piscina nada, se agarra de la orillita, se sienta en las escaleras, ahí rico, de la esquinita a la otra esquinita, y ya, manejo el agua. Muy diferente un río. Usted puede decir: voy a nadar en contra de la corriente, y trata de nadar en contra de la corriente y se agota y avanza 1 metro, pero se devuelve 4. Y el río lo va arrastrando, y el río lo va arrastrando. Y el Señor entonces te dice: deja de luchar contra la corriente, deja de luchar en tus propias fuerzas, deja de luchar en contra de lo que yo he decidido para tu vida. Déjame llevarte en el río de mi espíritu. Amén. ¿Cuántos quieren sumergirse en el río del Espíritu? Suelta tu vida hoy en las manos del Señor. No te cargues. Suéltate en las manos del Señor. No nades en contravía. Más bien, empieza a nadar y déjate llevar por el río de Dios. Y vas a darte cuenta cómo el Señor te va a llevar de bendición en bendición. Amén. Cuando tus pensamientos van a tomar los pensamientos del Señor. Entonces, cuando nos sumergimos en el río de Dios, el Señor trae muchas bendiciones para nuestras vidas. Y las que hemos leído allí, en nuestra hojita, el sumergirme en el río de Dios trae liberación. En Isaías 58, cuando hablamos del ayuno del Señor, de la oración de Dios,
lo primero que trae el Señor es liberación también. Y dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Y en el versículo 10 dice, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Cuando yo me dejo llevar, cuando me sumerjo en el río de Dios, todas esas cadenas que han estado atando mi vida, todos esos yugos que han estado oprimiendo mi cuello y mi corazón, son rotos por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Suéltale hoy al Señor. Deja que esas cadenas caigan. No vas a seguir más atado. El Señor rompe si tú te sumerges en el río de su Espíritu. Pero no solamente trae liberación, trae sanidad. En el pasaje que estamos leyendo en Ezequiel capítulo 47, dice que él siguió en ese río y vio cómo ese río se repartía en las direcciones, oriente, occidente, en las diferentes regiones. Y dice en el versículo 9, voy a leer versículo 8 primero, dice, y me dijo, él quería saber qué era esto, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y observe lo que dice el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Amén. Mi amado hermano, sanidad. Sumérgete en el río del Espíritu. Suéltate. Ya no te cargues más. Si has estado viviendo enfermo con alguna situación, no luches en tus fuerzas. Ya el agua cubrió tu lomo. Ya no es tu lucha. Ya te has soltado en los brazos del Señor. Dile al Señor, Señor, que tu Espíritu traiga sanidad a mi vida. Amén. Díselo, que tu Espíritu traiga sanidad a mi vida. Sanidad física. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Entendemos lo que dice la palabra de Dios, que dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Señor, por mi cuerpo corre tu agua. Señor, por mi cuerpo corre tu Espíritu. Señor, aquí en este cuerpo, yo sé que tu agua preciosa, tu presencia trae sanidad. Y eso es lo que Dios quiere que recordemos, que cuando yo me sumerjo en el río del Espíritu, el Señor trae restauración a mi vida. Pero no solamente trae sanidad, trae provisión. En Isaías 58, esa parte que estamos hablando del ayuno, de la oración, dice el Señor en el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Esa es la promesa que el Señor nos da, que si yo me sumerjo en el río de Dios, el Señor me va a pastorear, me va a ministrar. Cuando el profeta Ezequiel estaba viendo esto, lo del río de Dios, el Señor le mostró lo que pasaba cuando se acercaba al río. Y dice que había abundancia, y todos los que entraren en ese río vivirán, y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. Dios dará provisión a nuestras vidas.
Pero no solamente eso, hermanos. Cuando nos sumergimos en el río de Dios, el Espíritu Santo trae dirección. Dirección. Y es allí cuando entendemos cómo la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo es nuestro guiador. Es allí cuando entendemos lo que la palabra nos quiere enseñar cuando dice: andad en el Espíritu. Es allí cuando nos vemos la palabra de Dios, que entendemos lo que es la exhortación y la animación que hace el Señor. Nos dice a movernos en el Espíritu y no en la carne. ¿Por qué? Porque mientras que yo estoy aquí con mi cuerpo y que el agua me llega a la cintura o a los hombros, entonces digo, todavía tengo el control. Todavía puedo hacer, pues, dar rienda suelta a mis deseos. Y empiezo allí, empieza un poquito de lucha con la punta de los pies, sostenerse y decir: no, yo no me meto, yo me quedo acá. Pero ¿qué pasa? Cuando ya entramos en el río y ya nuestros pies nos tocan el piso, nos toca dejarnos guiar por el agua del río de Dios, por el Espíritu Santo. Nos toca dejarnos guiar por el Señor. Ya allí podemos luchar. Y es esa lucha que dice el apóstol San Pablo en Romanos. Dice que hay una lucha que se libra dentro de nosotros. Dice mi yo quiere una cosa, mi espíritu quiere otra cosa. Y entonces empieza una lucha entre mi carne y mi espíritu. Pero el apóstol San Pablo termina diciendo: Señor, ganaste en esta lucha, me rendiste, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando ya entro en el río de Dios, ya es el Espíritu Santo el que me dirige, ya es el Espíritu Santo el que me lleva, ya es el Espíritu Santo el que habla a mi oído. Ya puedo entender y conocer la voz del Espíritu Santo. Ya mis manos hacen lo que el Espíritu Santo quiere. Ya mis pies van a donde el Espíritu de Dios quiere. Ya mis pensamientos no son mis pensamientos, sino son los pensamientos de Dios. Entonces sé que puedo tener la dirección del Señor, andar en el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también trae vida abundante. En Ezequiel 47 el profeta nos cuenta lo que pasó. Y él se fue, el ángel del Señor le fue mostrando qué pasaba adelante en el río. Y dice en el versículo 10 hasta el 12, dice: y junto a él, al río, estarán los pescadores. Y de Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes. Varios kilómetros habrán de los pescadores allí. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y hace una comparación. En cambio, sus pantanos, sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Los que se quedan en los lagos está encerrada el agua no corre, se va estancando y se va salinizando. Y allí eso será. Pero el que se mete en el río de Dios podrá disfrutar de una vida en abundancia. Y dice el versículo 12: y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Amén. Hay bendición. Cuando uno entra en el río de Dios, hay vida abundante, hay gozo en abundancia, hay paz en abundancia, hay provisión en abundancia, hay respuestas de Dios en abundancia. Dios nunca será escaso.
Si tú te quedas en un lago, vivirás en la escasez. Pero si tú te metes al río del Espíritu, allí empezará a florecer tu vida. Y se cumple lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja que no cae. Y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Es la bendición de Dios. Seremos como árboles frutales que dan su fruto en su tiempo. Dios nunca va a llegar tarde con la respuesta. Él llega en el tiempo de Él, en el tiempo preciso. El Señor traerá sanidad. El Señor prosperará tu camino, porque estás en el río de Dios, en el río de su Espíritu poderoso. Cuando nos sumergimos en el río del Espíritu, el Señor va a traer santidad a nuestra vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas con el Espíritu Santo, ¿cómo serás? Santo. Si yo me meto en el río del Espíritu, me sumerjo en el río del Espíritu, ¿qué va a pasar? Seré un instrumento de Dios por donde correrá el Espíritu Santo, fluyendo en una forma extraordinaria. Cuando yo estoy en el río de Dios, ya no soy como un vaso. Aquí aprovechamos para tomarnos un sorbito. Pero me convierto, ¿sabe qué, hermanos? En un vaso, pero sin fondo, sin la parte de abajo. O sea que es como un tubo, prácticamente. ¿Y qué pasa cuando es un tubo? Yo estoy en el río de Dios. El agua cruza y pasa y pasa y pasa y pasa. Entonces nos convertimos en instrumentos del Espíritu de Dios. Entonces se manifiestan los dones. Entonces tú orarás por los enfermos y serán sanos. Entonces tú compartirás el gozo de Dios, la paz de Dios, la vida de Dios. Seremos portadores, instrumentos, canales por donde estará corriendo el río del Espíritu de Dios. Aleluya, amén. ¿Cuántos quieren sumergirse en el río de Dios? Póngase de pie, hermano amado. Este es el tiempo que el Señor quiere para sus hijos. Es el tiempo de sumergirnos en el río de su Espíritu. En Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Luego dice en el versículo 10: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aleluya. El Señor hoy nos está invitando a que nos sumerjas, a que nos sumerjamos y a que tú te sumerjas en el río de su Espíritu. No te quedes en la orilla como espectador. No te conformes simplemente con que estás tocando el agua hasta tus tobillos. No te conformes hasta las rodillas. Sigue adelante. Habla con el Señor hoy y dile: Señor, yo quiero nadar en tu río. Yo quiero sumergirme en el río de tu Espíritu. Mi amado, ¿te acuerdas de esa canción que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, pero vengo a ti? Aquí hay muchas vidas en esta mañana que están cansadas del camino, que están diciendo: Señor, no puedo más. He hecho todo lo que he podido con mis fuerzas.
y estoy cansado, Señor. Mi armadura se ha desgastado. Cuando he logrado algo de triunfo, algo he logrado, pero Señor, no puedo más, estoy cansado. Lo único que quiero es sumergirme en el río de tu Espíritu y que tú me guíes y que tú traigas sanidad a mi cuerpo, a mi alma, a mi espíritu. Que tú, Señor, traigas la dirección en la que deba caminar. Que tú, Señor, rompas esos yugos de opresión. Cuéntale al Señor, cuéntale en esta mañana. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí para llenarte, para tocarte, para levantarte. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Levanta tus manos. Habla con el Señor. Dile al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi familia, mis hijos, Señor. Aquí está mi hermano, mi hermana, mi madre. Aquí está mi hijo, mi hija, Señor. Aquí estoy yo. Señor, no quiero seguir en la orilla. Es más, Señor, no quiero solamente sentir el agua del río de tu Espíritu. Quiero, Señor, ir más adelante y quiero sumergirme. Quiero nadar en el río de tu presencia. Señor, quiero nadar en tu Espíritu. Quiero nadar en tu presencia, oh Dios. Quiero soltarme en tus brazos. Ya estoy cansado de querer tener el control. Ahora lo suelto para que tu Santo Espíritu sea quien me controle. Para que tu Santo Espíritu sea el que me guíe. Para que tu Santo Espíritu sea el que me llene de ese gozo, de esa paz, de esa fortaleza. Ahora, Señor, me hundo en el río de tu Espíritu. Me sumerjo en el río de tu Espíritu, anhelando tu presencia cada día. Se rompen yugos, cadenas de opresión. Dile al Señor, cuéntale al Señor. El Señor escucha la oración de sus hijos y Él responde y trae sanidad y trae restauración. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, cansado del camino, sediento de ti. sí, Señor. Un desierto he Un cruzado. desierto he cruzado, Sin fuerzas he quedado. sin fuerzas he quedado. Vengo a ti. Díselo al Señor. Luché como soldado Sí, Señor. A veces sufro. y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Díselo en esta hora. Sumérgeme. Levanta tus brazos En el río de tu Espíritu. Aleluya. Necesito refrescar refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Una vez más, díselo al Señor. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti.
Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme.